lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Cuando la mañana se alzó sobre Belén, los rayos de sol acariciaban gentilmente los rostros de quienes se reunían en el templo, buscando un momento de comunión con el Altísimo. La gente murmullaba entre sí, compartiendo noticias de milagros recientes y milagros por venir, mientras el aire estaba impregnado de un sentido de expectación. Entre la multitud se encontraba Ana, una mujer de oración, a la que le había sido quitada la alegría que daba la vida, por las aflicciones que había soportado. Con su corazón abrumado, se presentó una vez más ante el altar de su Dios, deseando que su clamor llegara a las alturas celestiales. Con lágrimas en los ojos, suplicaba: «Oh Señor, escúchame, pues mi alma está cansada y mi cuerpo débil. Recuerda tus promesas de restauración. Salva a tu sierva que clama a ti». Las puertas del templo crujieron suavemente mientras se abrían, y entre el silencio reverente, el sumo sacerdote Eli, con un aire de solemnidad, observó la escena. Cuando sus ojos se fijaron en Ana, su corazón se conmovió. La miró con compasión y, al ver su angustia, la abordó con palabras inesperadas: «¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparta de ti el vino y la bebida fuerte». Ana, con humildad en su espíritu, respondió: «No estoy ebria, oh Señor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No consideres a tu sierva como una mujer impía, pues de la abundancia de mis preocupaciones y tristezas he hablado hasta ahora». Eli, comprendiendo la sinceridad de su corazón, exclamó: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Estas palabras impartieron un nuevo aliento a Ana, llenando su ser de esperanza. Salió del templo con la certeza de que su oración había sido escuchada. Mientras tanto, en la misma ciudad, en un rincón apartado, otros también clamaban al Señor. Un niño pequeño, hijo de un carpintero humilde, miraba al cielo con ojos llenos de fe pura. Se llamaba David, y a su corta edad ya había sido testigo de la gloria de Dios manifestada en la naturaleza. «Señor, si eres grande en poder y amor, pide a la tierra que me hable y que mis pies encuentren el camino de tu luz», exclamó con fervor. Las tierras que habían sido marcadas por la angustia y la desesperación empezaron a transformarse. Los rumores de la sanación de Ana y la fe de David comenzaron a atravesar las calles polvorientas de Belén, tocando corazones abatidos por la desesperanza. Mientras los días se deslizaban como las sombras al caer la tarde, el cielo cobró vida en una noche estrellada. Un ángel del Señor descendió sobre aquellos que esperaban, proclamando: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo». Esta revelación resonó entre los pastores y quienes estaban en vigilia, instándolos a buscar el milagro que estaba a punto de ser revelado. La comunidad unida en oración y fe comenzó a vislumbrar el cumplimiento de una antigua profecía: «Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Pero lo que no sabían era que el verdadero propósito detrás de esta llegada cambiaría el curso de la historia. ¿Qué significaría esto para los corazones que aún estaban afligidos y temerosos? ¿Cómo responderían a la invitación divina a una vida en plenitud? Una esperanza renovada empezaba a brotar en sus corazones, mientras el plan soberano de Dios se desplegaba misteriosamente ante ellos. La pregunta que quedó suspendida en el aire fue: ¿estaban ellos listos para recibir la gloria que se manifestaría en medio de ellos? Cuando la luz del alba comenzó a esparcirse sobre los campos, el susurro del viento traía consigo promesas de un nuevo amanecer. En medio de la alborada, Ana se levantó de su lecho de oraciones con el corazón rebosante de expectativa. Aquella mañana, se sentía diferente, una paz inexplicable invadía su ser, como si la mano de Dios mismo la hubiera tocado. Con cada latido de su corazón, un eco de gratitud resonaba: «Gracias, oh Señor, porque has oído mi clamor». De regreso al templo, el ambiente vibraba con un aire de reverencia. Cada rostro que se acercaba era la expresión de esperanzas renovadas. A medida que Ana se acercaba al altar, sintió una fuerte convicción: su oración no había sido en vano. Pronto, el sumo sacerdote Eli se unió a ella,
y juntos se postraron ante el Creador, implorando por la sanidad de su pueblo. Mientras tanto, en los campos aledaños, los pastores se hallaban en un estado de asombro tras la aparición del ángel. Su mensaje ardía en sus corazones, como fuego divino. Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Lucas 2:15. Así, dejaron sus rebaños y corrieron con rapidez hacia la ciudad, sus corazones palpitando en un mismo ritmo. La llegada del Salvador, cada paso que daban construía un puente hacia la esperanza. Se dirigieron al pesebre, donde la luz celestial brillaba sobre la Virgen y el niño. Al entrar, la voz de uno de los pastores resonó: ¿es este el cumplimiento de lo que nos fue prometido? Los demás murmuraron en acuerdo, sintiendo que aquel pequeño recién nacido era la respuesta a sus oraciones, una manifestación del poder divino que habían anhelado. En el templo, Ana, al igual que los pastores, recibió una revelación divina. Gloria al Altísimo, pensó, mientras entendía que su súplica era parte del grandioso diseño de Dios. Así como el ángel había anunciado un Salvador a los humildes, el corazón de Ana se iluminaba, llevando una nueva unción para declarar la grandeza del Señor. Oh, mi alma, alaba a Dios, tu salvación llega. A partir de aquel día, la esperanza y la renovación refulgían en su espíritu. Los ecos de alabanzas comenzaron a llenar el aire de Belén mientras los rumores de este maravilloso acontecimiento se esparcían entre la gente. Cada esquina de la ciudad vibraba con la expectativa de un milagro. Aquellos que antes estaban llenos de tristeza comenzaron a acercarse al templo, atraídos por la luz que irradiaba en su interior. Un niño, aún con sus manos manchadas de barro de los campos, se acercaba a Ana con ojos curiosos. ¿Vosotros habéis visto el milagro?, preguntó. Ana se agachó y, con una sonrisa llena de amor, le respondió: sí, el milagro ha llegado, y tu fe es parte de él. Teólogos y profetas se reunían a discutir y discernir los eventos que se desataban, comprendiendo que la llegada de este niño implicaba la posible realización de las promesas hechas a sus antepasados. Pero en su alborozo, aún quedaba una pregunta en el aire que resonaba con anticipación: ¿qué más nos deparará el propósito divino? Mientras las visiones de redención llenaban el templo, Ana cerró los ojos en oración, pidiendo una revelación más profunda de las palabras del ángel. La luz parecía brillar un poco más, mientras un susurro divino atravesaba su corazón: el plan se desatará en el tiempo perfecto. Un sacrificio mayor está por venir. Así, la expectación creciente unía a la comunidad, mientras se preguntaban si estaban listos para el cumplimiento total de la soberanía de Dios. ¿Qué más se revelaría en el camino hacia el cumplimiento de su promesa? La historia del Salvador estaba apenas comenzando, y aunque las sombras aún acechaban, una luz resplandecía en el horizonte. El sol se elevaba en el cielo, y la ciudad de Belén se iluminaba con su luz dorada. La noticia del milagro alcanzaba cada rincón, transformando las calles en un bullicio de asombro y anticipación. Ana, aún en el templo, sentía que el aire estaba impregnado de la presencia de Dios. Las palabras del ángel reverberaban en su mente: un sacrificio mayor está por venir. La promesa de redención parecía danzar en el viento, acercándose lentamente hacia la humanidad. En el pesebre, los pastores adoraban al niño, sintiendo que cada adoración era un hilo que tejía un nuevo destino. ¿Quién es este niño?, se preguntaban, mientras el cielo se unía a su música, resonando con alegres armonías. Uno de los pastores, llamado Jacob, se arrodilló delante de la Sagrada Familia y, con un corazón lleno de adoración, pronunció: este es el Mesías, el Hijo del Altísimo, el que ha de liberar a su pueblo. A medida que el día avanzaba, la conmoción dentro del templo crecía. Ana escuchó los murmullos de los sacerdotes que discutían fervorosamente sobre las antiguas profecías. Puede ser que aquel niño sea el cumplimiento de Isaías, uno de ellos exclamó, refiriéndose a la antigua escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6.
Los rostros de los hombres se iluminaban con la expectativa, pero una densa nube de duda también surcaba sus corazones. Ana, al escuchar esto, sintió nuevamente la unción del Espíritu Santo. Se levantó con firmeza y se dirigió hacia la multitud congregada en el templo. Hermanos, dijo, su voz llena del poder divino, el cumplimiento de las promesas no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Dios no ha terminado de obrar. Este niño no solo es nuestro Salvador, trae consigo un mensaje de esperanza que cambiará al mundo. La multitud se quedó en silencio y la tensión aumentaba. Ana continuó, su rostro iluminado por una luz celestial. Así como las llamas se alzan por la fragancia del incienso, así se eleva nuestra adoración. La sanidad que anhelamos no solo es para los cuerpos, sino también para nuestras almas. El Mesías trae renovación, y debemos entrar en una nueva realidad de fe. Entonces, un anciano llamado Simón, conocido por su dedicación y piedad, se puso de pie entre ellos. Con una voz temblorosa pero decidida, dijo, he esperado toda mi vida por este día. El Señor me había prometido que no vería la muerte hasta que viera al Cristo del Señor. Lucas 2:26. Todos los presentes sintieron el peso de sus palabras, acompañadas de una profunda reverencia. A medida que las palabras de Simón entraban en los corazones, Ana recordó la revelación que había recibido, el sacrificio que vendría. Era entonces que comprendió que la llegada del niño también significaba el anuncio de un camino de sufrimiento y gloria. ¿Estamos listos para este amor? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el sacrificio que nos exigirá seguir al Mesías?, murmuró para sí misma. El silencio se tornó profundo, como si los cielos contuvieran la respiración. El eco de esos pensamientos reverberaba en el templo y en cada rincón de Belén. Mientras Ana y Simón intercambiaban miradas, una sensación palpable de expectación envolvía la atmósfera. Las luces que antes eran simples destellos ahora revelaban un misterio más profundo. La gloria de Dios se manifestará, pero a un costo. Así concluía el día, con el pueblo de Israel con el corazón dividido entre la alegría y la incertidumbre. La sombra del sacrificio se cernía, mientras la luz del nacimiento brillaba intensamente. ¿Estaremos dispuestos a aceptar el llamado del Señor?, resonó su pensativa inquietud. Mientras tanto, la voz de Dios ya había comenzado a hablar, y un nuevo misterio revelaría la magnitud del plan soberano divino que aún estaba por desatarse. Mientras las estrellas se apagaban en el horizonte y el primer resplandor del alba comenzaba a tocar Belén, la calma parecía un manto que cubría las calles. Los ecos de la noche anterior aún vibraban en el corazón de sus habitantes, mientras algunos se arrodillaban en oración, buscando el soplo de esperanza que el niño había traído consigo. Ana, que había estado meditando en el templo, sintió una urgencia en su espíritu. Algo mayor se estaba gestando. La noticia del Mesías se expandía como un fuego avivado en sus corazones, pero la voz del Espíritu Santo resonaba en Ana con claridad. Hay un propósito divino en todo esto que aún no se ha revelado. Con el rostro alzado, comenzó a clamar en oración. Señor Todopoderoso, exclamó, revela tu gloria en este lugar. Que tu luz ilumine nuestro camino y que nuestros corazones sean transformados. Este niño es el símbolo de tu fidelidad, y en él busco sanidad y renovación, no solo para mi cuerpo, sino para mi alma. En el pesebre, José y María despertaron con el suave llanto del niño Jesús, un llanto que se mezclaba con la melodía del silencio sagrado que envolvía el lugar. María, contemplando a su hijo, sintió su corazón rebosar de amor y una intensa responsabilidad. ¿Qué gran peso llevamos, oh Señor?, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Qué será de este niño? Los pastores, que regresaban de su adoración, encontraron en el camino a varios vecinos que murmuraban sobre las profecías. Un anciano, con el rostro surcado por el tiempo, se atrevió a compartir su temor. ¿Y si este niño es solo un sueño? ¿Y si el sacrificio del que se habla traerá solo dolor? La voz de otro pastor se alzó entre ellos, resonante y firme. Sus palabras son solo dudas. Dios ha dicho, he aquí,
yo estoy haciendo cosas nuevas, Isaías 43:19. Este niño trae redención. Aceptemos su camino y aferrémonos a la fe. Mientras tanto, en el templo, Simón no podía contener su emoción. Sabía que el momento se acercaba. El anciano sabía en su corazón que el cumplimiento de la profecía era inminente. Cuando el tiempo de la liberación llegue, los corazones se verán endurecidos, y muchos se perderán entre formas y ritos vacíos. Pero aquellos que lo busquen con sinceridad y fe se encontrarán con la verdad, murmuraba mientras se disponía a compartir su revelación a Ana y a otros. Esta es una nueva era, dijo con voz profunda. El Mesías ha venido no solo para mostrarnos el camino, sino para guiar nuestro espíritu hacia la verdad. Cada lágrima que lloremos, será nuestra adoración. Cada sacrificio que enfrentemos, será por amor. Recuerda que la luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no la ha podido detener. Juan 1:5. Bajo el manto del nuevo día, Ana sintió que el propósito de cada palabra resonaba en su interior, como el eco de un tambor sagrado, llamando a su pueblo a la unidad. Es el momento de levantarnos y preparar nuestros corazones. La gloria de Dios se manifestará, pero también vendrán pruebas. Estamos dispuestos a compartir el sufrimiento de este niño. Mientras el pueblo de Israel empezaba a despertar al nuevo amanecer, una inquietante expectación llenaba el aire. Las promesas aún estaban por cumplirse, y la verdad de Dios se empezaba a desvelar en cada rincón, llevándolos a un nuevo entendimiento. La revelación de la magnitud del plan divino estaba casi al alcance de sus corazones. Entonces, cuando menos lo esperaban, una voz resonó en el viento, trayendo un mensaje que cortó la respiración de todos. Un rey será levantado de entre ustedes, y a través de él, el sacrificio eterno será establecido. Con estas palabras resonantes, la realidad del reino de Dios se iba acercando, mientras el espíritu del niño aún dormía, aguardando el tiempo perfecto de su manifestación. Cuando la luz del día comenzó a expandirse, los habitantes de Belén se arremolinaban, buscando razones para celebrar. El eco de los ángeles aún resonaba en sus corazones, y el mensaje de que el Mesías había venido para transformar sus vidas se esparcía como un perfume fragante. Sin embargo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. En la aldea, los murmullos se incrementaban. ¿Quién es este niño?, preguntaban los escépticos, nerviosos. ¿Qué puede hacer un niño, nacido en un pesebre, por nuestra larga espera y sufrimiento? Pero en el corazón de muchos, la esperanza comenzaba a florecer, impulsada por la voz poderosa de Dios que había sido anunciada. Ana, sintiendo la urgencia del momento, se levantó de su lugar de oración. No temáis, clamó a los que habían reunido en torno a ella, pues he sentido la presencia del Altísimo. La gloria de Dios ya se ha manifestado entre nosotros. Proclamemos, como lo han hecho nuestros ancestros, que grande es el Señor, y digno de ser alabado. Salmo 145, 3. Con su voz como un fuego que ardía, Ana animó a los presentes a unirse en adoración. Al unísono, comenzaban a elevar himnos en alabanza, y la atmósfera se transformó, llena de un poder que solo podía provenir del cielo. Las murallas de la duda se iban rompiendo, los corazones endurecidos se ablandaban ante la llama de la esperanza. Mientras tanto, José, que había estado vigilante con el niño Jesús, se sintió impulsado a salir y compartir el milagro de su hijo. Este niño, dijo con voz firme, es el cumplimiento de las promesas de antaño. El profeta Isaías habló de un niño que nacería y que sería llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. No lo subestimes, pues en él se encuentran las respuestas a nuestras más profundas necesidades. Los rostros entre la multitud se iluminaban con claridad, mientras las palabras de José resonaban dentro de ellos. María, al escuchar, sintió que las palabras de su esposo eran como el bálsamo que curaba las heridas de su alma, reafirmando su noble tarea. Pero en su corazón, la inquietud seguía presente. Señor, ¿qué será del futuro de mi hijo? En el templo, Simón continuaba aguardando.
Su espíritu se agitaba por la llegada del niño prometido. Con fe ferviente, se unió en oración con otros, pidiendo discernimiento, porque sabía que los tiempos eran críticos. Sintió que la revelación de la gloria de Dios estaba a punto de desbordarse y llenarse de significado. Justo en ese instante, el cielo se tornó más brillante, y una luz deslumbrante se posó sobre la ciudad. Era como si el mismo trono de Dios estuviera manifestándose. Unas ramas verdes comenzaron a moverse, y voces angelicales se unieron a los cánticos de los hombres. Todos aquellos que estaban en la presencia del niño sintieron la intersección del cielo y la tierra. Entonces, una nueva voz resonó en el viento, sobreponiéndose al bullicio: tenéis que ir más allá de lo que veis. Este niño no solo es la luz de Israel, sino una luz que romperá las tinieblas de toda nación. En él, los ciegos verán, los cojos caminarán, y los pecadores encontrarán redención. La promesa de este poder milagroso grabó una fe profunda en el corazón de cada uno. Si este niño era el cumplimiento de las antiguas profecías, ¿qué otras maravillas podrían esperar? Y en la mente de María, un susurro divino comenzó a florecer: aunque todo parece incierto, recuerda que el plan de Dios es más grande de lo que puedes comprender. Hay un propósito en el dolor, y el sacrificio que viene cambiará el destino de muchos. Con el corazón palpitante, respiró hondo, clamando a Dios por entendimiento. Así, mientras Belén brillaba bajo el cielo radiante, los hilos de un plan soberano se tejían, abriendo misterios que aún estaban por revelarse. ¿Qué más haría Dios en su grandioso propósito? Las promesas estaban por cumplirse, y el sacrificio del niño Jesús apenas comenzaba su camino hacia la redención de toda la humanidad. A medida que el alba dorada iluminaba los rincones de Belén, el murmullo reverberante se convertía en un clamor de adoración. En cada hogar, las oraciones ascendían, tejidas con hilos de esperanza y fe. Los corazones de los fieles anhelaban ver la obra de Dios manifestándose, y la expectación llenaba el aire. Pero también había incertidumbre. Muchos aún cuestionaban el significado de aquel recién nacido. En las cercanías del pesebre, un grupo de pastores, que habían sido los primeros en escuchar el canto angelical, se reunió para debatir. Hemos visto la gloria de Dios, decía uno de ellos, pero ¿qué debemos hacer ahora? Su fe era auténtica, pero sus almas estaban cargadas de dudas. El más anciano entre ellos se acercó al grupo y, con voz temblorosa, comenzó a compartir sus visiones. Tal vez este niño nos enseñará a descubrir nuestro propósito, dijo. Tal como Moisés fue llamado para liberar a nuestro pueblo, quizás él también tiene una misión. En el templo, Simón experimentó una revelación del Espíritu Santo. La certeza de que el niño era el largo esperado Mesías se apoderó de su ser. A medida que oraba, clamando al Señor, el Espíritu le reveló que debía ir al pesebre. Ahora es el tiempo, murmuró, y rápidamente se dispuso a salir. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones mientras caminaba, cada paso resonando con una anticipación divina. En Belén, la multitud crecía enfrente del pesebre, y entre ellos, Ana alzaba su voz en una última oración por el niño. Su corazón latiendo con fervor, exclamaba al Altísimo: «Oh Dios de Israel, déjanos ver la salvación. Despierta a tu pueblo, porque has hecho grandes maravillas y en este niño hay vida eterna». Las palabras de Ana resonaban como un eco del Salmo 126:1, donde se decía que cuando el Señor hizo volver a los cautivos, fueron como los que sueñan. Entonces, mientras el templo se llenaba de fragancia e incienso, Simón llegó ante el pesebre. Al ver al niño, brillando como una estrella en un cielo oscuro, sintió una carga en su pecho caer. «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz», pronunció, «porque mis ojos han visto a tu Salvador». Lucas 2, 29-30. Las lágrimas de gozo brotaron de sus ojos. Finalmente, había contemplado el mensaje de promesa y redención. María, al escuchar la proclamación de Simón, sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de asombro y temor. «¿Qué será de este niño?», pensó,
mientras la certeza de la misión divina comenzaba a manifestarse en su entendimiento. Las palabras de los profetas danzaban en su mente, ecos de aquellos que habían antepuesto su fe a la razón. Entre tanto, un grupo de magos llegaba desde tierras lejanas, guiados por una estrella brillante. Ellos venían buscando al rey de los judíos, trayendo consigo presentes ricos en simbolismo, oro, incienso y mirra, cada uno representando aspectos del carácter de Cristo. Al introducirse en Belén, sus corazones los guiaban hacia un destino divino, la atmósfera se tornó tensa. La llegada de los magos prometía también la llegada de desafíos. Herodes, al enterarse, sentiría el temor que un rey ha de sentir ante el verdadero rey. La esperanza se entrelazaba con el peligro, y el camino del niño Jesús comenzaba a revelar su complejidad. Mientras todos estos eventos se entrelazaban, una fuerte voz resonó en lo más profundo del corazón de la humanidad, clamando: «Este niño no traerá solo luz, sino también pruebas, en él la salvación se manifestará, pero el sufrimiento también le acompañará». Así, una certeza se cultivaba en el espíritu de aquellos que eran sensibles a la voz del Señor: el plan de Dios estaba avanzando, y aún había más por descubrir. Las sombras del futuro se proyectaban en los días por venir. Pero como aseguraba el Salmo, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, 5. ¿Qué revelaciones vienen con esta luz? La esperanza ahora se tejía con la promesa de la redención, lo que aún faltaba por desvelar sería crucial para la salvación de muchos. Un camino lleno de victoria y sacrificio se iniciaba, conduciéndolos a comprender el asombroso propósito divino que Dios había trabajado desde el principio de los tiempos. El pueblo de Belén, aún cargado de asombro, se aglomeraba en torno al pesebre, buscando vislumbrar la esencia del niño que había llegado a cambiar el destino de sus vidas. Los pastores, con sus rostros iluminados por la alegría y el temor de lo sagrado, comenzaron a contar a los demás sobre el mensaje de los ángeles: «Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Sin embargo, algunas miradas se tornaban escépticas, cuestionando si realmente era el tiempo del cumplimiento de las promesas. Simón, después de haber ofrecido su bendición, se volvió hacia las multitudes. Sus ojos a menudo habían contemplado el templo, pero ahora eran testigos de un acontecimiento aún mayor. «Este niño», decía con una voz profunda y reverberante, «será luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Lucas 2:32. Sus palabras cayeron como una lluvia fresca en el corazón de todos, sembrando esperanza entre aquellos que escuchaban. Pero María, con el peso aún presente de lo que podría significar esta profecía, fijó su mirada profunda en Simón, buscando respuestas a las preguntas que atormentaban su espíritu. En este tiempo de gloria, los magos continuaban su travesía, guiados por la estrella que brillaba intensamente sobre ellos. «¿Qué rey es este que ha de nacer?», murmuraban entre ellos, mientras sus corazones se incendiaban con un ardor divino. Sabían que sus regalos eran más que simples ofrendas, eran tributos al rey que debía venir, cuyo reino jamás tendría fin. El oro para su realeza, el incienso para su divinidad y la mirra, reflejando el sufrimiento que, aunque tardío, estaba destinado a llegar. Mientras tanto, Herodes, el rey que había sentido la perturbación de su trono, fruncía el ceño. Acudió a sus consejeros, hombres sabios de su corte, preguntándoles sobre el lugar del nacimiento del Mesías. «En Belén de Judea», respondieron, «porque así está escrito por el profeta». Mateo 2:5. La inquietud de Herodes oscurecía su corazón. No solo su corona temía la llegada de un niño, sino también su oscuro ego lo forzaba a tramar un plan. Mientras el susurro del peligro se mezclaba con la alegría, Ana, la profetisa, se encontraba entre la multitud, prestando atención a cada palabra. Ciertamente su vida de oración había dado fruto, pues el Espíritu la guiaba con claridad. Ella, dirigiéndose al niño, con voz quebrantada, clamó a los presentes: «Alabad al Señor, porque este niño traerá redención y restauración». Lucas 2:38.
Su fe era como una antorcha encendida en medio de la noche. Cada uno de sus sermones encendía el fuego de la esperanza en las almas que la rodeaban, y mientras todos reflexionaban sobre lo que estaba por venir, una nueva revelación surgía en lo más profundo de la atmósfera. La estrella que guiaba a los magos parecía parpadear, como si anunciara cambios en las corrientes del tiempo. ¿Qué misterios se desenlazarían ante la luz creciente de la verdad? La tierra esperaba, la gente anhelaba y los cielos respondían. Así, el eco de la gloria y la expectación se entrelazaban, prometiendo que el tiempo de la salvación se acercaba. Sin embargo, un silencio sagrado se cernía sobre el lugar, como si el mismo cielo contuviera la respiración ante la grandeza del momento. La pregunta resonaba en los corazones: ¿qué grandes cosas está a punto de mostrar el Señor a su pueblo? La atmósfera cargada de reverencia y expectativa marcaba el inicio de una revelación mayor, donde la esperanza se amalgamaba con el sacrificio. Un camino de dolor y alegría se abría ante ellos, revelando que en cada elección de Dios hay propósito y redención aguardando por realizarse. ¿Cuál sería el siguiente paso en el grandioso plan del Altísimo? La respuesta, reveladora y asombrosa, aún se ocultaba en el misterio del tiempo que vendría. Mientras la noche se adensaba sobre Belén, el eco de las alabanzas y las profecías reverberaba en los corazones de los presentes. Los pastores, todavía embelesados en la gloria del cielo, decidieron no apartarse de la pequeña choza donde reposaba el niño. Uno de ellos, Jacob, se inclinó y comenzó a orar en voz alta, mientras el grupo se unía en veneración. «Oh, Dios de nuestros padres, haz que la luz de este niño brille sobre nuestro pueblo y que nuestras almas encuentren la paz que tanto anhelamos». María, sintiendo la carga de su maternidad y los susurros del Espíritu, miró a su alrededor. Las estrellas parecían danzar con fervor en el cielo, como si celebraran este momento de revelación. ¿Cuántas almas se verán transformadas por el sacrificio de mi hijo?, murmuró para sí misma, intentando discernir las palabras de Simón y de Ana. La promesa del pacto se cernía sobre ella y todo su ser se llenaba de una mezcla de alegría y temor. Mientras tanto, los magos, montando en sus camellos, llegaron a las afueras de Belén. Uno de ellos, Melchor, se detuvo al ver la luz del establo. «He aquí, la estrella nos ha guiado a este lugar humilde. Es aquí donde encontraremos respuestas a las antiguas escrituras», dijo con determinación. Sus corazones ardían de expectativa, cada uno con un regalo en mano, preparados para ofrecer su reconocida honra. Sin embargo, el rey Herodes, desde su palacio, sintió que su ira aumentaba. «No permitiré que un niño me despoje de mi reino», dijo, ideando un plan maligno. Reunió a sus soldados en la noche, susurrando órdenes que traían consuelo a su ambición. «Busquen al niño y asegúrense de que no crezca. Un rey que surge de entre los pobres no ha de reinar sobre mí». Aún así, la mano de Dios se movía entre las sombras. Un ángel del Señor se apareció a los magos en sueños y les advirtió: «No regresen a Herodes, porque sus intenciones son malas», les instruyó. Con corazones obedientes, decidieron regresar a su tierra por otro camino, dejando atrás el oscuro destino que el rey había planeado. Al alba, la paz de la mañana era interrumpida por el lamento de un pequeño niño cuya vida quizás habría sido truncada. Pero en este ciclo de luz y oscuridad, la esperanza brillaba como nunca antes. María, sintiendo que los susurros del cielo le llegaban, llamó a José. «Es hora de huir a Egipto», le dijo, mientras miraba al niño que dormía plácidamente en su regazo. «El destino de nuestra familia y del mundo se encuentra en nuestras manos». José, por su parte, buscó en su interior la dirección divina. «Sigamos los pasos que el Señor ha trazado. No temeré, pues llevamos con nosotros al que traerá salvación a las naciones», respondió con fe. Emprendieron el viaje, dejando atrás el ecosistema de Belén, así como la confusión y el peligro que los rodeaba. Mientras se alejaban, las palabras de los profetas resonaban en la mente de María: «De Egipto llamé a mi hijo», Mateo 2:15.
En medio de la travesía, la atmósfera de lo sagrado les seguía, como un manto divino que cubría sus corazones y sus esperanzas. Así, el camino ante ellos se tornaba claro, cada paso los acercaba al cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, la sombra del rey Herodes se cernía como una tormenta inminente, y el plan de Dios iba más allá de lo que podían imaginar. Mientras las estrellas continuaban su danza en el cielo, la propia creación parecía esperar con gran anhelo, preguntándose, ¿cómo se revelará al mundo la gloria del Señor a través del sacrificio sublime del niño prometido? Al caer la tarde en Egipto, la familia de María y José encontró refugio. A pesar de la huida y los peligros enfrentados, un coro de alabanzas resonaba en sus corazones. María miró a su hijo dormido y sintió un profundo orgullo. Este niño, pensó, será el Salvador del mundo. Cada vez que su mirada se encontraba con la de José, un silencio compartido llenaba su alma, un profundo entendimiento de que sus vidas estaban entrelazadas en el diseño divino. Mientras tanto, las sombras de la tragedia pesaban sobre Jerusalén. La noticia de la matanza de los niños menores de 2 años, ordenada por Herodes, se esparcía como fuego en pradera seca. Ana, en el templo, sintió un estremecimiento en su corazón. «Oh, Señor, ¿qué ha acontecido en tu pueblo?», clamó mientras se unía a las oraciones de los dolientes. La compasión la llevó a acercarse a todos aquellos que lloraban, recordando el llamado de Dios a ser un faro de esperanza. «Aún en esta oscuridad habrá luz», proclamó con firmeza. Hay un nuevo amanecer que se avecina. Los pastores, quienes habían sido testigos de la gloria del nacimiento del niño Jesús, también lloraban y estaban afligidos por lo que sucedía. Se reunieron en el campo, recordando las palabras del ángel: «No temáis, he aquí, os doy nuevas de gran gozo». «Esta tristeza no puede silenciar nuestra fe», dijo uno. «Necesitamos seguir adorando, porque la luz todavía brilla en medio de la noche». Con un nuevo fervor, comenzaron a cantar, buscando el consuelo divino. Al otro lado, los magos habían regresado a su tierra, llevando consigo el peso de su elección de no volver a Herodes. «Hemos visto la gloria de un rey», dijo uno de ellos, «y este rey transformará el mundo. Debemos compartir su historia». Con cada paso, el eco de su misión de homenaje resonaba en sus corazones, llevando la esperanza a quienes nunca habían conocido al Salvador. Los años pasaron y, mientras el niño crecía en Egipto, María y José protegían cada momento, nutriendo su fe. La voz de Dios seguía guiándolos, recordándoles que su hijo tenía un destino que trasciende el tiempo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, siendo un niño lleno de la sabiduría divina. Cada día, su madre reconocía en él una luz interna que resonaba con un propósito mayor. Cuando finalmente, el ángel apareció a José en sueños, diciéndole que era seguro regresar a Israel porque los que buscaban la vida del niño habían muerto, el alivio fue inmediato. «Regresemos a la casa de nuestro pueblo», dijo José, mientras María sonreía, vislumbrando el cumplimiento de sus anhelos. El camino de regreso a Nazaret estaba lleno de esperanza, pero también de recuerdos de lo que habían dejado atrás. Al llegar, se encontraron con un pueblo revitalizado por la llegada de un niño que había sido anunciado como un Mesías. El que ya había comenzado a formar su ministerio. Las palabras de los profetas resonaban entre la gente con creciente expectación. Un día, a la orilla del Jordán, Juan el Bautista susurró a sus seguidores: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La multitud se estremeció al oírlo, los corazones palpitantes comenzaron a brillar con un sentido de anticipación. Entre ellos estaba María, recordando la promesa y sintiendo que todo estaba unido en este momento divino. Lentamente, el niño que había pasado de un pesebre al exilio, ahora se acercaba a la plenitud de su llamado. La esperanza que había sido sembrada en el corazón de Ana, los pastores y los magos comenzó a florecer como un vasto campo de flores multicolores. «Este es el tiempo», pensó Ana desde el templo,
cuando las profecías de redención se harán realidad. Así, en la ciudad de Jerusalén, Jesús se presentó entre los hombres, dando sentido a las esperanzas y cumpliendo cada uno de los propósitos divinos que el Padre había designado para él. Vino para sanar, liberar y traer la salvación. La luz que brillaba en la oscuridad prometía que, por medio de un sacrificio mayor, todos tendrían la oportunidad de conocer la verdadera paz y salvación, y así concluía el ciclo que unía el pasado con el futuro, el sacrificio y el servicio, el creador con lo creado. La historia del Salvador, quien trajo luz a un mundo sumido en la oscuridad, había comenzado, y todo Belén, y el mundo, estaban listos para escuchar y experimentar la buena nueva de redención. Ven y únete a nosotros en este viaje. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas, deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas ser parte de esta comunidad que vive la palabra de Dios y comparte su luz.